en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Si usted la ha encontrado y si no tiene una Biblia, puede también verlo a través de nuestras pantallas. Está saliendo ahí el texto bíblico. Yo le invito por favor a que se pueda poner en pie para que en respeto, ¿cierto?, a la palabra del Señor podamos hacer esta lectura bíblica. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38, si lo hemos encontrado, entonces le damos lectura en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la iglesia dice: Amén. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por favor, cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, en esta hora por su misericordia, por su amor, por su bondad, por permitirnos, Dios mío, estar una vez más en su casa de oración. En esta oportunidad hemos leído, Señor, su palabra. Le rogamos que nos ayude, que nos dirija, Señor, que nos hable, Señor, a través de ella, que cumpla el propósito con el cual, Señor, ha traído esta palabra a nuestras vidas. Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestros labios, Señor, aquellos que son pecadores, para que a través de ellos podamos ser usados, Señor, como un puente de bendición, Señor, para esta tu iglesia. Señor, te damos muchas gracias, Dios amado, por todo lo que tú haces con nosotros, y te pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, tome su asiento. Nuestros hermanos de casa nos van a ayudar entonces con su clamor y con su confirmación en esta palabra. Fíjese, amados hermanos, vecinos y amigos que nos acompañan en este día, que la historia de la humanidad no comienza con una búsqueda de Dios. De hecho, la Biblia nos enseña que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se corrompieron, aún, alabado sea el nombre del Señor. Sino que la historia de la humanidad precisamente parte con una relación rota. Y en este texto que nosotros leímos en específico, tenemos, ¿cierto?, a esta multitud que luego de haber escuchado, ¿cierto?, el primer sermón de la iglesia cristiana, sintió un pinchazo en su alma, sintió un dolor profundo en su corazón que lo llevó, ¿cierto?, a preguntarse: ¿qué haremos? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Ese dolor, ese sufrimiento, ¿cierto?, ese pinchazo en su corazón fue el reconocimiento de una deuda que ellos no podían pagar y que ellos tampoco podían sanar. ¿Sabe por qué? Habían crucificado al Maestro, habían crucificado a Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, habían crucificado a su Salvador, habían crucificado a aquel que podía restaurar esa relación que había sido rota en el comienzo. Habían crucificado a aquel Salvador que podía ayudarles a salir de la situación en la cual se encontraban. Y con ello obviamente pareciera que la promesa de restauración se había perdido para siempre. Pero déjeme decirle que ese no era el fin. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios los bendiga. Amén. Y hoy vamos a recorrer brevemente un camino, porque no voy a extenderme mucho, desde el primer pecado hasta nuestros días de la realidad, para entender por qué la respuesta de Pedro, cuando les dice, ellos preguntan: ¿qué haremos? Pedro les responde: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis entonces el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces cómo la respuesta de Pedro también en nuestros días sigue siendo la única salida para el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Para entender Hechos 2:37 tenemos que irnos al principio, tenemos que irnos a Génesis 3, que después usted lo puede leer en su casa.
y nos vamos a encontrar con el Edén, un lugar maravilloso, un lugar que Dios creó y donde puso al hombre y a la mujer para tener comunión con cada uno de ellos. Dios crea al hombre y a la mujer para su gloria, de tal forma de multiplicarse en la tierra y tener una familia de hijos y de hijas conforme al corazón de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Pero Adán, representando entonces a toda la raza humana, a todos nosotros, elige la autonomía, elige estar solo por sobre la obediencia a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y al hacerlo, provoca que el pecado, amados hermanos, vecinos, entre en el mundo y con él también la muerte. No tan solamente la muerte física, sino que también la muerte espiritual, que significa la separación. Cuando nosotros morimos nos separamos. La muerte significa la separación del hombre con su creador. Por lo tanto, el pecado no fue tan solamente un error, sino que fue una rebelión que trajo muerte espiritual. Y así entonces el pecado de Adán introduce la desobediencia en toda la humanidad. Desde entonces hasta nuestros días, fíjese que el pecado ha sido un cáncer genético que nosotros vemos también, por ejemplo, en la violencia de Caín al matar a su hermano, en la corrupción que se vivieron en los tiempos de Noé, en el egoísmo también que ha marcado nuestra historia humana hasta el día de hoy. La vemos también en la soberbia de Babel, queriendo alcanzar, por ejemplo, el cielo por el mérito propio, y en los imperios que a lo largo de los siglos se han levantado en el mundo sobre la opresión. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Y en nuestros días, en nuestros tiempos, fíjese que el pecado no ha cambiado de naturaleza, sino que solamente ha cambiado de disfraz. El pecado hoy en día se manifiesta en la ansiedad, en el vacío moral, en la falta de justicia y en la desesperanza, por ejemplo, que nosotros vemos a nuestro alrededor en las noticias. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día el hombre tiene más tecnología, el hombre moderno tiene más tecnología, pero jamás ha estado tan solo como lo está ahora. Hoy en día tenemos muchas medicinas, pero jamás ha habido tanta angustia como lo hay en estos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. El pecado, amados hermanos, ha fragmentado la familia, ha corrompido la justicia y ha dejado un vacío en el corazón humano que nada, hermano, nada terrenal lo puede llenar. Por eso que la gente, ¿cierto?, lamentablemente, al no conocer al Señor, se involucran con la droga, con el alcohol, con los vicios, ¿cierto?, con las tecnologías, para poder tratar de llenar un vacío que tienen en su corazón que lamentablemente nadie va a poder llenar, sino que solamente nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. El daño es tan profundo porque el daño que se causó fue un golpe directo a nuestra identidad. Fuimos creados por el Señor para su gloria, amén. Y sin Él, amados hermanos, estamos incompletos. Entonces nos hacemos la misma pregunta que se hizo, ¿cierto?, los varones que estaban, las mujeres que estaban aquel día, en el día de Pentecostés, en este primer sermón que marca, ¿cierto?, el inicio de la iglesia primitiva. Alabado sea el nombre del Señor. Escucharon ellos, ¿cierto?, la historia de Jesús, y dice que ellos se compungieron de corazón. Y Pedro les dice: a este Jesús al cual ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la multitud, dice, se compungió, o sea, fue atravesada por un dolor agudo. Déjeme decirle que la historia de la humanidad, y la iglesia clama conmigo, llega a un punto de quiebre donde también nosotros nos hemos dado cuenta de que nuestras manos están manchadas. El pecado no es tan solamente algo que alguien más hace o hizo, sino que también es nuestra complicidad con la maldad y también con nuestra indiferencia hacia Dios. Nos hemos vuelto, amados hermanos, la humanidad se ha vuelto indiferente a Dios. Y al volverse indiferente a Dios, hoy en día está desorientada y con falta de propósito. Porque sin Cristo la Biblia nos describe que hay una vida vacía de significado espiritual y dirección divina. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 12. A los que ya estamos en Cristo, en aquel tiempo, nos dice el Señor, estábamos sin Cristo. ¿Cuántos antes estaban sin Cristo? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenas a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Así nosotros vivíamos antes. Por eso ahora nos congregamos, porque hemos recibido, ¿cierto?, la gracia del Señor, el perdón de nuestros pecados, el don del Espíritu Santo, y nos reunimos cada día para agradecer a Dios con nuestros cánticos, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestras oraciones, con nuestras palabras, con nuestra boca, con nuestro corazón. Cuando le decimos al Señor en cada alabanza: gracias, Señor, por salvarme, gracias por darme vida, gracias por orientarme, gracias por rescatarme, gracias porque contigo ahora tengo un propósito. Cuando somos indiferentes a Dios, nuestra vida está esclava del pecado y muerto espiritualmente, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Cuando somos indiferentes a Dios, estamos ciegos espirituales y tenemos dureza de corazón. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 18, que la ausencia de Cristo afecta el entendimiento, impidiendo que nosotros podamos ver la verdad espiritual, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando somos indiferentes a Dios, tenemos ausencia de paz verdadera en nuestros corazones. Y aunque el mundo, ¿cierto?, ofrezca paz temporal, déjeme decirle que la paz profunda, solo nosotros la vamos a encontrar, la paz real, cuando realmente somos reconciliados con Dios. Por eso dice Jesús, ¿cierto?, o Dios a través de su palabra en Romanos capítulo 5, versículo 1, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está acá, ¿cierto? Sí. Cuando somos indiferentes a Dios, estamos bajo el juicio y la condenación eterna. Y en consecuencia, obviamente, final, es que nosotros estamos separados de Dios tras la muerte. Eso es lo que nos dice Juan, capítulo 3, versículo 18, que el que cree en Él no es condenado. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados amigos, si estamos desorientados y con falta de propósito, si somos esclavos del pecado y estamos muertos espiritualmente, si estamos ciegos espiritualmente y tenemos nuestro corazón endurecido, si tenemos ausencia de la paz verdadera, y si estamos ahora bajo el juicio y la condenación eterna, como se nos ha explicado a través de estos versículos, la pregunta que tiene que venir también a nosotros hoy en día es: ¿qué haremos nosotros? Tal como los varones le preguntaron a Pedro, ¿qué es lo que haremos a nosotros si hemos descubierto a través de la Escritura la condición en la que la humanidad, usted y yo, ¿cierto?, estamos? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Entonces, ¿qué haremos? No es una pregunta intelectual, es un grito de auxilio de nuestro espíritu, alabado sea el nombre del Señor. Es reconocer que la política no nos va a salvar, amados hermanos, que el dinero no nos va a dar paz y que nuestra propia bondad o nuestras propias obras son insuficientes. El qué haremos es una pregunta que nos lleva, ¿cierto?, a entender y a dejar de justificarnos por nosotros mismos y a buscar y a empezar a buscar la misericordia de Dios, misericordia que está extendida todos los días sobre nuestra vida. Dice que cada mañana son renovadas sus misericordias, que por su misericordia el sol sale cada día sobre justos y pecadores. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos ilumina e ilumina la historia de Cristo frente también a nuestra propia historia de pecado, nace esta pregunta desesperada: ¿qué haremos? Alabado sea el nombre del Señor. Y ese es el reconocimiento de que estamos perdidos sin intervención divina. Si Dios no interviene a favor nuestro, amados hermanos, vecinos, amigos, familiares, estamos perdidos. Pero déjeme presentarle una solución, y es una solución eterna, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y parto presentándoselo, de la siguiente forma. De igual forma como lo hace el apóstol Pedro,
Fíjese que cuando los hombres y las mujeres al escuchar esta predicación en aquel entonces, preguntan entonces, ¿qué es lo que haremos? Fíjese que Pedro no le da un listado de cosas que ellos tienen que hacer. No le dice, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro, hace A, B, C, D, E, F, G, para que pueda, ¿cierto?, recibir la salvación. No le da un conjunto de reglas para seguir, no le da un conjunto de reglas, ¿cierto?, o normas para cumplir, porque eso es religión, alabado sea el nombre del Señor. Él le presenta una persona, alabado sea el nombre del Señor. Y antes de recibir entonces la cura a nuestra enfermedad, tenemos que aceptar de que nosotros estamos enfermos. Y la historia humana, ¿cierto?, es la prueba de que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos a través de la política, la ciencia y la filosofía. Para eso Jesús entra entonces en la línea del tiempo para reparar, ¿cierto?, lo que Adán rompió. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que en la Escritura ustedes van a escuchar en alguna oportunidad que Jesucristo es conocido y llamado también como el segundo Adán. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Pero este segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, es totalmente distinto al primero, porque Él vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él cargó también el daño del pecado en la cruz. Cristo murió, amados vecinos, amigos, por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, todo conforme a las Escrituras. Por eso, amados hermanos, tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solo en Cristo tenemos esperanza y la historia deja de ser una espiral que va camino hacia la muerte y se convierte en un camino de restauración cuando nos encontramos con Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros cantamos y le adoramos a Él, porque Él ha sido bueno con nosotros. Él nos ha librado de la muerte, nos ha dado una nueva vida, nos ha dado esperanza, nos ha dado propósito, nos ha librado del pecado, nos ha librado de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. No somos perfectos, alabado sea el nombre del Señor, pero estamos en camino hacia la perfección. Un día, dice la Escritura, Él terminará la obra que ha comenzado en nosotros por su Espíritu Santo. Por eso tenemos esperanza. Cuando hoy en día vemos que el mundo, ¿cierto?, se desenvuelve y todos están preocupados por las crisis mundiales, por las guerras, por las enfermedades, por la delincuencia y por muchas cosas, hoy nosotros tenemos esperanza. Y esa esperanza solo la encontramos en Cristo Jesús. Porque frente a la desolación de vivir sin Dios, fíjese que Jesucristo aparece como ese remedio perfecto. Con Cristo nosotros pasamos de la muerte espiritual a la vida abundante. ¿Cuántos tienen vida abundante acá? A ver. Dice Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido, dice, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Con Cristo pasamos de la muerte espiritual a la vida abundante. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que con Cristo pasamos de la condenación a la justificación. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús acá hoy día? Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Con Cristo somos adoptados y pasamos de la esclavitud a la libertad. Eso nos dice Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay hoy día acá en este lugar? Con Cristo, querido amigo, pasamos de la ceguera a la luz. Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Con Cristo pasamos de la amargura a la paz sobrenatural. Eso nos dice Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz como el mundo se la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Con Cristo entonces pasamos del juicio a la vida eterna. Dice Juan 3:36, el que cree en mí, dice la Escritura, tiene vida eterna.
Pero el que se rehúsa a creer, dice en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, Cristo, solo Cristo es quien garantiza, ¿cierto?, nuestro acceso y nuestra morada eterna con el Padre Celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta y decimos, ¿qué haremos?, podemos responder a esa pregunta tal como lo respondió, ¿cierto?, el apóstol. Entendiendo que Cristo entonces se convierte en nuestro camino de regreso al Padre. Cristo entonces se convierte en el camino del arrepentimiento y del perdón. Cristo se convierte entonces en el centro de nuestra esperanza. Y dice el versículo 38 que tenemos que hacer algo importante. Gloria a Dios. Hechos 2:38. Primero, Pedro nos dice que tenemos que arrepentirnos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que a veces se burlan de nosotros cuando estamos predicando en la calle, ¿cierto? Y le decimos arrepentíos. Porque eso es lo que nos dice el Evangelio, ¿cierto? Así abre el Evangelio, arrepiéntanse. Alabado sea el nombre del Señor. Y el arrepentimiento no es tan solamente sentir remordimiento, sino que el arrepentimiento significa un cambio radical de mente y de dirección. Es admitir que siguiendo el camino de Adán o la independencia de Dios, eso me va a llevar solamente a la muerte. Y cuando me arrepiento, entonces decido volver al camino de Dios o al camino, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentirnos entonces es dejar de confiar en nuestros esfuerzos, en lo que yo pueda hacer, en lo que yo pueda construir, en lo que yo pueda ganar, alabado sea el nombre del Señor, y es girarnos hacia Dios. Lo hacemos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el perdón de nuestros pecados, fíjese y déjeme decirle que no fue gratuito. Y no estamos hablando de dinero ni de pagar un precio, sino que el perdón no es gratuito porque costó vida, costó sangre, y esa sangre fue derramada en la cruz por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese perdón le costó la vida al Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús se convierte en el segundo Adán que triunfa, ¿cierto?, donde el primero falló, en obedecer, ¿cierto?, al Señor. El sacrificio de Cristo en la cruz absorbió entonces el daño que el pecado causó a la humanidad, y al bautizarnos en su nombre, como aparece ahí en el texto, morimos a nuestra vieja historia de fracaso y resucitamos a su historia de victoria. A más abundamiento, dice la Escritura, que recibimos también el regalo, el don, la dádiva del Espíritu Santo. Porque Dios tan solamente no perdona nuestros pecados, sino que también nos da su propia presencia para el futuro. Nos pone un sello, nos da la garantía, alabado sea el nombre del Señor, que el pecado o que el daño que el pecado ha causado en nuestra vida ya ha sido revertido en nosotros, y nos da el Señor un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Permítame una ilustración. Imaginemos que la humanidad es un equipo de fútbol. Alabado sea el nombre del Señor. La humanidad es un equipo de fútbol. Y Adán fue el primer capitán de este equipo de fútbol, que tomó una decisión en el equipo que afectó a todo el equipo y los llevó a todos a la derrota. Para arreglar el problema, no era tan solamente hacer un borrón y cuenta nueva desde afuera. Se necesitaba cambiar al capitán. Se necesitaba un nuevo capitán que también fuera parte de este equipo. Y ese nuevo capitán es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que entra en la historia para ganar el partido que el primer hombre, que el primer Adán había perdido con su equipo, ganando entonces una victoria que ahora se acredita también a todos los que se unen a este nuevo equipo.
esta victoria no es tan solamente un trofeo que se guarda en una vitrina, ¿cierto?, lejana, donde se llena de polvo, sino que este trofeo es un cambio de naturaleza para todos aquellos que se quieran sumar a este equipo. Cuando nosotros entramos a este nuevo equipo que se formó con este nuevo capitán que es Cristo, hay un cambio de naturaleza, ¿cierto?, para todos los que nos unimos. Al entrar en la formación de este nuevo capitán, nuestro ADN de campeón, porque a veces eso nosotros queremos tener, ¿cierto?, ADN de campeón, nuestro ADN de campeón se impregna en nosotros, empieza a correr por nuestras venas, ¿cierto?, como los jugadores que antes solo conocían la derrota. Y como ahora tenemos un nuevo ADN y tenemos un nuevo capitán que nos guía, que es Cristo, ya no jugamos solamente para ganar, porque sabemos que el partido ya está ganado, alabado sea el nombre del Señor. Ya no jugamos para tratar de ganar, tratando de esforzarnos, ¿cierto?, con nuestros esfuerzos propios, sino que jugamos ya desde la victoria, sabiendo y teniendo la seguridad de que el resultado final ya está grabado en la historia. Déjeme sumar a esto también que este nuevo capitán, fíjese que no se limita tan solamente a ganar en los partidos con nosotros, sino que este nuevo capitán se queda constantemente en la cancha, entrenándonos desde adentro, transformando nuestra mentalidad de fracaso en una de los herederos del triunfo. Así nosotros, la humanidad, ¿cierto?, conectada con nuestro nuevo capitán, con este nuevo líder, con el segundo Adán, con nuestro Señor Jesucristo, recuperamos no tan solamente la posición que perdió el primer capitán, sino también una dignidad mayor, porque ahora somos copartícipes de un éxito que nos corresponde legal y vitalmente por el simple hecho de estar en la nómina del equipo, que es el libro de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Así que ya es decisión nuestra si queremos estar en este equipo. Nosotros esa decisión ya la hemos hecho hace mucho tiempo. Termino con esto para concluir. Fíjese que desde Adán hasta hoy, el hombre ha intentado esconderse detrás de los árboles del mundo. Cuando Adán y Eva pecan en el principio, Dios los comienza a llamar y a buscar, y ellos, ¿qué hacen? Se esconden detrás de los árboles. Hoy en día también el hombre ha tratado de esconderse entre los árboles del mundo. Pero a través de esta palabra de Hechos capítulo 2, Dios nos encuentra y nos ofrece un nuevo comienzo. Amén. El pecado hizo el daño, pero Cristo ofrece la cura. Si hoy usted siente ese pinchazo en el corazón, si siente ese dolor agudo en su corazón, si reconoce que el vacío en su vida es la ausencia de su Creador, si está cansado de cargar con el peso de sus errores y el daño que ha causado el pecado también en sus relaciones y en la paz interior de su vida, este es su momento. Déjeme decirle que no tenemos que esperar que el mundo mejore para encontrar esperanza. No tenemos que esperar ser buenos para venir a Dios. Tenemos que venir para que Él nos haga nuevos. Y el camino está abierto. Del mismo modo que aquella multitud en Pentecostés, hoy día usted puede pasar de muerte a vida hoy mismo. La historia de la humanidad, déjeme decirle que ha sido larga. Ha sido una noche larga de dolor, que ha sido marcada por el rastro del pecado, ¿cierto?, que comenzó en el Edén. Pero hoy, vuelvo a repetirle, esta historia puede cambiar para usted. El mismo Jesús que caminó por las calles de Jerusalén y que hoy precisamente algunas iglesias celebran entrando a Jerusalén, Él mismo murió por nuestros pecados, Él mismo murió por nuestras rebeliones, Él mismo murió, ¿cierto?, por nuestras deudas. Él pagó nuestros pecados, nuestras deudas, y resucitó de la muerte para vencerla y estar aquí y ahora con nosotros y hacerlo también por los siglos de los siglos. Déjeme decirle que el pecado quizás a lo mejor le ha prometido libertad, pero el pecado al fin y al cabo le ha dado cadenas.
El pecado te ha prometido placeres, pero al fin y al cabo te ha dejado vacío. Pero Cristo te ofrece descanso para tu alma. Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados, cansados, cargados, que yo los haré descansar. Cuando los hombres de la iglesia primitiva escucharon este mensaje en Hechos, los hombres se compungieron. Esa palabra no describe una tristeza pasajera, sino que describe una herida profunda en nuestro corazón. El instante en el que el corazón se rompe para darnos cuenta de que hemos estado huyendo constantemente de la fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Quizá hoy a lo mejor siente ese mismo peso, ese mismo nudo en la garganta. Y ese nudo en la garganta no es una carga, sino que es una señal de vida. Es la voz de Dios encontrándote entre los árboles de tu propio escondite. Si preguntan desesperados ¿qué haremos?, la respuesta de Dios sigue siendo la misma que hace 2000 años atrás. No se te pide que ignores tu pasado, se te pide que te arrepientas. No se te pide que repares el daño con tus propias fuerzas, se te pide que te cobijes en el nombre de Jesucristo. El pecado te prometió un reino y te dejó en ruinas, pero hoy el arrepentimiento viene a ser la llave que puede abrir la celda en la cual te encuentras enclaustrado. Póngase en pie, por favor. A nuestros amados vecinos y amigos, en este día, la larga noche del Edén puede terminar para cada uno de ustedes. Por lo tanto, le invitamos a que no se vayan de aquí cargando lo que Cristo ya pagó en la cruz y puedan acercarse a la orilla de su gracia, recibiendo el perdón de sus pecados y el regalo de su Espíritu. La cura de la enfermedad está frente a ustedes. El abrazo del Padre los espera. ¿Seguirán escondidos tras los árboles? ¿O correrán ante el Señor Jesucristo para ser libres? Ese es el desafío que el día de hoy les presentamos a través de esta palabra, porque sus vidas pueden renacer el día de hoy. Sus vidas pueden volver a vivir el día de hoy en cada uno de nuestros corazones. Así que viviremos un momento de administración. Yo voy a invitar a nuestro hermano para que él pueda hacer la parte final y pueda invitar, ¿cierto?, hacer una invitación y a ver que estén atentos nuestros hermanos para todos aquellos que quieran aceptar este desafío.